La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 11, párrafos 14 al 27. Explicación de subo a mi Padre y a vuestro Padre. Número 14. Estando entonces en la forma de siervo, Jesucristo, quien antes estaba en la forma de Dios, dice como hombre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Habló desde la perspectiva de siervo a los siervos. ¿Cómo podemos desligar las palabras de Cristo, el siervo, y transferirlas a su naturaleza divina, la cual no tiene nada de siervo? Pues el que habita en la forma de Dios tomó para sí la forma de un siervo, siendo esta la forma de condición indispensable de su comunión como siervo con los siervos. Es en este sentido que Dios es su Padre y Padre de los hombres, su Dios y el Dios de los siervos. Jesús estaba hablando como hombre en la forma de un siervo a los hombres y siervos. ¿Cuál dificultad hay en sus palabras que en su aspecto humano el Padre es su Padre y de ellos? En la naturaleza de siervo, Dios es su Dios y Dios de todos los hombres. Número 15. Estas son las palabras con las que él anticipa: vayan a mis hermanos y díganles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pregunto si estas palabras deben entenderse con referencia a la forma de Dios o a la forma de siervo. ¿Tiene nuestra carne relación familiar con Él en relación a la plenitud de su deidad habitando en Él, que podamos ser reconocidos sus hermanos respecto a su divinidad? Por supuesto que no, porque el espíritu de la profecía reconoce claramente en qué sentido somos hermanos del unigénito Dios. Es un gusano, no un hombre, cuando dice: declararé tu nombre a mis hermanos. Salmo 22, 6. Un gusano nace sin el proceso ordinario de la concepción y viene de la tierra. A manera de ejemplo, él habla desde esa perspectiva aquí. Habla de la manifestación de la carne y de la resurrección desde el Hades, es decir, desde las profundidades de la tierra. En todo el Salmo, él predice, por el espíritu de la profecía, los misterios de su pasión. Es en este aspecto de la dispensación en la cual sufrió que tiene hermanos. El apóstol también reconoce este misterio de esta hermandad, pues le llama el primogénito de los muertos, Colosenses 1:18, y también el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos en el mismo sentido en que es el primogénito de entre los muertos. Y de igual modo que el misterio de la muerte se refiere a su cuerpo, también el misterio de su hermandad se refiere a su carne. Así, Dios tiene hermanos de acuerdo a su carne, pues la palabra llegó a ser carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pero el unigénito Hijo, único como unigénito en su naturaleza divina, no tiene hermanos. 16. Al asumir carne, sin embargo, adquirió nuestra naturaleza en su totalidad y llegó a ser lo que somos, pero no perdió lo que antes era. Dios es su Padre en ambos sentidos, es decir, antes por su origen divino y ahora por su constitución terrena. Por su constitución terrena, Dios es su Padre, pues todas las cosas vienen de Dios el Padre. Y Dios es Padre de todas las cosas, pues de Él y en Él son todas las cosas. Para el unigénito, Dios es Padre, y esto no solamente porque la palabra llegó a ser carne. Su paternalidad se extiende al Hijo, Dios, la palabra, que estaba con Dios en el principio. Así, cuando la palabra llega a ser carne, Dios era su Padre en ambos sentidos, es decir, por el nacimiento de Dios, la palabra, y por la constitución de su carne, pues Dios es el Padre de toda carne, aunque no en el mismo sentido que es Padre de Dios la palabra. Pero Dios la palabra, sin dejar de ser Dios, llegó a ser hombre, y mientras estuvo en esa humanidad todavía era la palabra. Así como cuando la palabra llegó a ser carne todavía era verdadero Dios y hombre. La palabra habitar solo se habla de uno que habita en algo y llega a ser carne de uno que nace. Habitó entre nosotros, es decir, asumió nuestra carne. La palabra llegó a ser carne y habitó entre nosotros, es decir, era Dios en la realidad de nuestro cuerpo. Si Jesucristo, el hombre de acuerdo a la carne, robó a Dios la palabra algo de su naturaleza divina, o no fue Dios de acuerdo al misterio de piedad,
Entonces, eso reduce su naturaleza a nuestro nivel para que Dios sea su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. Pero si Dios, la palabra, cuando llegó a ser hombre, no dejó de ser Dios la palabra, entonces Dios es al mismo tiempo su Padre y nuestro, su Dios y nuestro. Solamente en respecto de esa naturaleza por la cual la palabra es nuestro hermano y el mensaje a sus hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, no es del unigénito Dios, la palabra, sino el de la palabra hecha carne. Número 17. El apóstol habla aquí con palabras cuidadosamente seleccionadas, las cuales, por su semántica restringida, no dan ocasión a los impíos. Hemos visto que el evangelista hace que el Señor use las palabras hermanos en el prefacio del mensaje, así significando que el mensaje completo, siendo dirigido a sus hermanos, se refiere a la comunión en esa naturaleza que los hace sus hermanos. Así hace claro que el misterio de piedad que aquí se proclama no es una degradación de su divinidad. La comunidad con Él, por la cual Dios es nuestro Padre y suyo, nuestro Dios y suyo, existe en respecto a la dispensación de la carne. Somos estimados como hermanos porque Él nació en el cuerpo. Nadie disputa que Dios el Padre es también Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta confesión reverente no ofrece ocasión para la irreverencia. Dios es su Dios, pero no poseyendo un orden diferente de divinidad de la del Padre. Él es el unigénito del Padre, nacido como siervo por la dispensación, y por eso Dios es su Padre, porque Él es Dios de Dios, y Dios es su Dios, porque es carne de la Virgen. Todo esto el apóstol confirma en una oración corta y decisiva cuando dice: haciendo mención de ti en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darte un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1, 16, 17. Cuando habla de Él como Jesucristo, menciona a su Dios, y cuando su tópico es la gloria de Cristo, Él llama a Dios su Padre. Para Cristo, teniendo gloria, Dios es Padre. Para Cristo, nacido Jesús, Dios es Dios. Pues el ángel, cuando habla de Cristo, el Señor, que nacería de María, lo llama por el nombre Jesús. Mateo 1:21, Lucas 1:31. Pero para los profetas, Cristo, el Señor, es Espíritu, es decir, divino. Las palabras del apóstol en este pasaje, para muchos basados en la traducción latina, parecen oscuras, pues el latín no tiene artículos que emplea el uso bello y lógico del griego. El griego dice: O Theos, tu Kyriou, imon Isu Christou, o Pater tis doxis, el cual puede ser traducido al latín, si el uso del artículo fuera permitido: Ille Deus ilius Domini nostri Jesu Christi, ille Pater ilius claritatis. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es esta forma, el Dios de el Señor nuestro Jesucristo, y en el Padre de la gloria, la oración expresa, tanto como podamos entender, ciertas verdades de su naturaleza, donde la gloria de Cristo es referida, Dios es su Padre, y donde Cristo es Jesús, allí el Padre es Dios. En la dispensación por la cual es un siervo, Él tiene un Dios en quien, en la gloria por la cual Él es Dios, Él tiene un Padre. Número 18. Significado de la frase Dios te ha ungido. Número 18. El tiempo y el lapso de los tiempos no hacen diferencia al Espíritu. Cristo es el mismo Cristo, sea en el cuerpo o morando por el Espíritu en los profetas. Hablando por medio de la boca del patriarca David, dice: tu Dios te ha ungido con aceite de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 7. Lo cual se refiere al misterio de la dispensación de la encarnación. El que ahora envía el mensaje a sus hermanos, que su Padre es también el Padre de ellos, y su Dios, el de ellos, se anuncia como el ungido por Dios más que sus compañeros. Nadie es compañero del unigénito Cristo, Dios la palabra. Pero sabemos que somos sus compañeros por la dispensación por la que tomó carne. Esa unción no exaltó el bendito e incorruptible unigénito que habita en la naturaleza de Dios, sino estableció el misterio de su cuerpo y santificó la humanidad que asumió. El apóstol Pedro da testimonio de esto cuando dice: ciertamente
En esta ciudad se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Hechos 4:27. Y en otro lugar dice, ustedes saben que la palabra ha corrido por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, de Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:37 al 38. Jesús fue ungido, por tanto, para que el misterio de la regeneración pudiera ser realizada. Tampoco quedamos en la duda en cómo fue ungido con el Espíritu de Dios y con poder, cuando escuchamos la voz del Padre, tal como se oyó cuando salió del Jordán. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Salmo 2:7, Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. Así se testifica de la santificación de la carne, y en este testimonio reconocemos su unción con el poder del Espíritu. Número 19. Pero la palabra era Dios y estaba con Dios en el principio. Por tanto, la unión no es relatada o explicada como referida hacia esa naturaleza de la cual nada se nos dice, excepto que estaba en el principio. Y de hecho, el que era Dios no tenía necesidad de ungirse a sí mismo con el Espíritu y poder de Dios. Así que Él, siendo Dios, fue ungido por Dios por encima de sus compañeros. Y aunque hay muchos Cristos, es decir, muchas personas ungidas de acuerdo a la ley antes de la dispensación de la carne, sin embargo, Cristo, quien fue ungido más que sus compañeros, vino después de ellos, pues fue preferido sobre los demás. De acuerdo a esto, las palabras de la profecía traen el hecho que la unción tomó lugar en el tiempo, y comparativamente tarde en el tiempo. Dice, has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por tanto, tu Dios, oh Dios, te ha ungido con aceite de gozo más que a tus compañeros. Ahora, un dato que sigue a otro en el tiempo no puede ser fechado antes del primero. Una recompensa que se postula como una condición previa declara la existencia de alguien que la merece, pues el mérito ganado implica que ha sido capaz de adquirirla. Sí, por tanto, atribuimos el nacimiento del unigénito Dios a su unción, que es su recompensa por amar la justicia y odiar la iniquidad. No lo consideraremos nacido, sino promovido por la unción para ser unigénito Dios. Pero entonces, implicamos que Él avanzó gradual y progresivamente hacia una perfección a la divinidad, y que no nació Dios, sino posteriormente por sus méritos fue declarado Dios. Así haremos a Cristo un Dios condicionado, donde Él es la causa final de todas las condiciones. Y entonces, ¿qué pasaría a las palabras del apóstol mismo que dijo, todas las cosas son por medio de Él y en Él, y Él es antes de todo, y en Él subsisten todas las cosas? Colosenses 1:16-17. El Señor Jesucristo no fue deificado por alguna causa o por medio de algo, sino nació Dios, Dios por origen, no promovido a la divinidad por alguna causa posterior a su nacimiento, sino como hijo y de la misma naturaleza de la de Dios, porque fue engendrado por Él y de Él. Su unción, entonces, aunque es el resultado de una causa, no hizo algún tipo de mejoría en su divinidad, la cual era ya perfecta. Se refería a esa parte suya que iba a ser perfeccionada por la perfección del misterio, es decir, nuestra humanidad fue santificada en Cristo por unción. Sí, entonces, el profeta aquí también nos enseña la dispensación del siervo, por la cual Cristo es ungido por su Dios sobre todos sus compañeros, y eso porque amó la justicia y odió la iniquidad. Entonces, seguramente las palabras del profeta deben referirse a esa naturaleza en Cristo por la cual fue compañero de otros por haber tomado carne. ¿Podemos dudar esto cuando notamos cuán cuidadosamente el espíritu de la profecía escoge las palabras? Dios es ungido por su Dios, es decir, en su propia naturaleza es Dios, pero en la dispensación del Dios que unge, Él es Dios. Dios es ungido. Dime, ¿es la palabra ungido el que estaba en el principio con Dios? Ciertamente no, porque la unción viene después de su nacimiento divino. Por tanto, no fue el unigénito Dios, la palabra, Dios con Dios en el principio, el que fue ungido, sino esa naturaleza en Dios que vino a Él por la dispensación posterior a su divinidad. Y cuando su Dios lo ungió en Él toda la naturaleza de siervo, la cual asumió en el misterio de la encarnación. Número 20. Que nadie dañe
con sus interpretaciones impías el misterio de la piedad que fue manifestada en la carne, o se reconozca igual al unigénito respecto a su sustancia divina. Dejemos que sea nuestro hermano y compañero, porque así como la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, también el hombre Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dejemos que tenga un Dios y un Padre común con nosotros, según la manera de los siervos ungidos, aunque la suya es una unción privilegiada y especial. En el misterio de la mediación, dejemos que sea verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de Dios, teniendo al Padre y Dios común con nosotros en esa comunidad por la cual Él es nuestro hermano. Número 21. La explicación de los arrianos de las palabras entregará el reino. Pero quizás esa sujeción en la que entrega el reino y por último el fin que da lugar a la disolución de su naturaleza o la pérdida de su poder o el dejar de ser Dios, muchos arguyen así. Cristo está incluido en la sujeción común de todo a Dios y por esta condición pierde su divinidad, pues entrega el reino, por tanto ya no es más rey. El fin que lo absorbe lo declara la pérdida de su poder. Número 22. La explicación de la frase entregará el reino, etc. comienza. No estará fuera de lugar si revisamos el significado completo de la enseñanza del apóstol respecto a este asunto. Tomemos entonces cada oración y expongámoslas para que podamos entender el misterio entero al comprender su plenitud. Las palabras del apóstol son: porque en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando entregue toda autoridad y poder. Pues es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. El último enemigo que será conquistado es la muerte. Pero cuando dice, todas las cosas han sido puestas en sujeción a Él, entonces Él mismo será sujeto a Él, para que todas las cosas le sean sujetas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 21, 28. Número 23. El apóstol que fue escogido no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, para ser maestro a los gentiles, expone en el lenguaje tan expresamente como puede los secretos de las dispensaciones celestiales. El que ha sido llevado al tercer cielo y ha escuchado palabras inefables, 2 Corintios 12, 2, 4, revela a la percepción del entendimiento humano tanto como la naturaleza humana puede percibir, pero no olvida que hay cosas que no pueden ser entendidas al momento de ser escuchadas. La debilidad del hombre necesita tiempo para revisar ante el perfecto y verdadero tribunal de la mente, es decir, de aquello que es puesto en la cabeza de manera indiscriminada. La comprensión sigue lentamente a las palabras, pues el oído oye y la razón entiende, pero es Dios quien revela el significado interno para aquellos que lo buscan. Aprendemos esto de las palabras escritas entre las muchas exhortaciones a Timoteo, el discípulo instruido en las Sagradas Escrituras desde que era niño por la fe gloriosa de su abuela y de su madre, 1 Timoteo 1, 5, 3, 15. Entiende lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo, 2 Timoteo 2:7. La exhortación a entender es por causa de la dificultad de entenderlo, pero el don de Dios para entender es la promesa de la fe, pues por la fe la incapacidad del sentido es recompensada con el don de la revelación. Timoteo, ese hombre de Dios, así como Pablo testifica de él, 1 Timoteo 5:11, y su verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2, es exhortado a entender en todas las cosas. Recordemos entonces, sabiendo que el Señor dará el entendimiento en todo, que el apóstol también nos exhorta a entender. Número 24. Y si por algún error debido a la naturaleza humana estamos sujetos a alguna presuposición propia, no rechacemos el avanzar en el conocimiento por medio del don de la revelación. Si de aquí en adelante usamos solo nuestro propio juicio, que eso no nos avergüence para cambiar su decisión para expresarla con mayor claridad. Avanzando sabiamente y cuidadosamente, el mismo apóstol Pablo escribe a los filipenses: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintiendo una misma cosa. Filipenses 3, 15, 16. La razón no puede anticipar con preconcepciones la revelación de Dios, pues el apóstol nos muestra aquí en qué consiste la sabiduría de aquellos que han alcanzado sabiduría perfecta.
Y respecto a los que piensan de manera distinta, Él espera la revelación de Dios para que ellos obtengan sabiduría perfecta. Si alguno, entonces, ha concebido de otra manera esta dispensación profunda del conocimiento escondido, y si eso que les ofrecemos está de alguna manera más justo o más aprobado, no se avergüencen de recibir la sabiduría perfecta, como el apóstol aconseja, por la revelación de Dios. Y si ellos odian permanecer en una media verdad, no amen la ignorancia más. Si para aquellos que tienen otra sabiduría, Dios les ha revelado esto también, el apóstol los exhorta a apurarse en el camino en el que han comenzado para poner a un lado las nociones de su ignorancia previa y así obtener la revelación del entendimiento perfecto en el que han comenzado. Mantengámonos en el camino en el que hemos comenzado. Si el error causado por nuestro vagar ha detenido nuestro deseo, parémonos y comencemos otra vez por la revelación de Dios hacia la meta de nuestro deseo y no desviemos nuestros pasos del camino. Nos hemos encaminado hacia Cristo Jesús, el Señor de gloria, el Rey eterno, en quien todas las cosas son restauradas en los cielos y en la tierra, por quien subsisten todas las cosas, en quien y por quien tenemos vida eterna. Cuanto más avanzamos en nuestro camino, más nos acercamos a la sabiduría perfecta. Y si tenemos otra sabiduría, Dios nos revelará cuál es la sabiduría perfecta. Examinemos con la luz de la fe de los apóstoles el misterio de las palabras ante nosotros, y sea nuestro tratado una refutación desde la verdad de la confesión apostólica de cualquier interpretación, la cual ellos endosan profanamente con sus palabras. Número 25. Las proposiciones en disputa. 3 cosas se disputan aquí, las cuales, según el apóstol describe, son: primero, el final; luego, la entrega del reino; y, por último, la sujeción propia. El objetivo de ellos es probar que Cristo cesa de existir al final, que pierde su reino cuando lo entrega y que se quita la naturaleza divina cuando se sujeta a Dios. Número 26. Toma nota que el apóstol no presenta este orden, pues en ese orden la entrega del reino es primero, luego la sujeción y por último el fin. Cada causa es el resultado de su causa particular, de tal manera que en toda cadena de causas, cada causa produce un resultado, la cual tiene su antecedente inevitable. Así, el fin vendrá cuando Él haya entregado el reino a Dios. Él entregará el reino, pero cuando haya abolido toda autoridad y poder. Él abolirá toda autoridad y poder porque Él debe reinar. Él reinará hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él pondrá a sus enemigos bajo sus pies, porque Dios ha sujetado todo bajo sus pies. Dios las ha sujetado hasta que Él conquiste al último enemigo, la muerte. Entonces, cuando todo esté sujeto a Dios, excepto aquel que sujetó todas las cosas para Él, Él también se sujetará al que sujeta todo para sí mismo. Pero la causa de la sujeción es que Dios pueda ser todo en todos, y por tanto, el fin es que Dios sea todo en todos. Número 27. Antes de proseguir, debemos preguntar si el fin es una disolución, o la entrega una confiscación, o la sujeción una degradación de Cristo. Y si encontramos que estas cosas son contrarias, que no pueden ser conectadas como causa y efecto, podremos entender las palabras en el sentido verdadero en que fueron dichas. La explicación continúa en el párrafo 28 de nuestro próximo video. Recuerda, si quieres obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, debes suscribirte al canal, darle un like y mandar un correo electrónico a cualeslareligionverdadera@gmail.com para recibir tu libro de manera gratuita.